Muy buenas a todos, compañeros. En este nuevo vídeo vamos a dar una lección magistral de uso y manejo de la vista SideScan, así como aprenderemos a interpretar dicha vista lateral con ejemplos de casi todos los objetos y situaciones que nos encontraremos de forma habitual ploteando en nuestros embalses. Para ello, vamos a emplear equipos de última generación de la marca Lowrance, como pueden ser esta Elite FS9 de 9 pulgadas, alguna HDS Live o algún modelo tipo Carbon. Además, mencionar que llevamos instalado un transductor ActiveImagine 3 en 1 ubicado en la parte derecha de la popa de la embarcación. Y para finalizar la introducción, mencionar que en este vídeo hablaremos de qué estamos viendo en pantalla, dónde está posicionado el barco en el display, el rango de distancias adecuadas para ver peces, centrados obviamente, en este caso, en Black Bass. También hablaremos de rango de distancia para ver estructura y coberturas, así como trucos, consejos, qué parámetros solemos emplear, el tipo o paleta que más nos gusta a nosotros, etcétera, etcétera. Así que vamos al lío y esperemos que os guste y sea de utilidad. Y obviamente, antes de nada, la mejor manera de comenzar es esta simulación de la forma de trabajar del transductor ActiveImagine 3 en 1 en esta vista SideScan y cómo dicho transductor capta la información de la columna de agua inmediatamente debajo del barco y el relieve, los objetos y objetivos a los lados de la embarcación en 3D y pasa a ser representada en pantalla o display de nuestro dispositivo en 2D. ¿Entendida la forma de trabajo del transductor? Comenzamos con los pantallazos explicativos. Una vez puesta en pantalla la vista SideScan o vista lateral, comenzamos por lo más básico, que obviamente es localizar dónde está ubicada la posición del barco. La flecha indica dónde comienza a formarse el gráfico en pantalla. Desplazándonos hacia abajo será tiempo pasado. Y donde aparece la flecha será tiempo real o instantáneo. Por otro lado, también podemos visualizar en el display una línea central de color dorado anaranjado, debido a la paleta 10 que hemos seleccionado, pero eso ya lo veremos. Esta línea no es otra cosa que por donde ha pasado navegando la embarcación y donde está ubicado el transductor ActiveImagine 3 en 1. Recordando que la posición en la embarcación de dicho transductor es en la parte derecha de la popa. Por otro lado, si nos fijamos en detalle justo donde está el transductor, en la parte derecha no apreciamos ninguna interferencia en la columna de agua. Pero por el contrario, en la parte izquierda sí. Y esto se debe a la propia cola del motor de explosión y a las turbulencias que genera la hélice al girar, al navegar. Y dichas turbulencias aparecen en la columna de agua en la parte izquierda, en la zona más superficial. En este pantallazo podéis apreciar cómo la parte destacada en blanco es el fondo del embalse más cercano al barco o debajo de donde ha pasado el mismo. Por el contrario, la parte oscura o negra que vemos en el display es la parte que corresponde a la columna de agua inmediatamente debajo de la embarcación o por donde ha pasado la misma. En este caso concreto tenemos una profundidad de unos 7,3 metros y donde comienza a dibujarse el fondo en color dorado anaranjado es la vista lateral de la planta del relieve del fondo del embalse. Por ejemplo, con el paso del tiempo seremos capaces de apreciar en pantalla una pelota de pez pasto. Como en este caso, vemos que dicha pelota está suspendida en la columna de agua ubicada muy cerca del fondo, a una profundidad de unos 13-15 metros y justamente debajo del propio barco, o por donde hemos pasado. En esta otra captura de pantalla podemos apreciar como en la parte izquierda tenemos el fondo del embalse con cambios de relieve y profundidad hasta 25 metros de distancia de ploteo lateral. Además, en este pantallazo podemos apreciar perfectamente bien en la parte izquierda del SideScan una estructura y cobertura en el fondo del embalse que corresponde obviamente a unos árboles tumbados. Siguiendo con las explicaciones básicas de lo que apreciamos en pantalla, aquí tenemos un ploteo con una distancia de ploteo lateral de 30 metros a cada lado, siendo la distancia total de ploteo de 60 metros.
30 del lado izquierdo y 30 del lado derecho. Metiéndonos más en harina o en detalle de cómo sacar el jugo de las ondas cuando estamos efectuando un ploteo, viene en vista SideScan, viene en vista DawnScan, o hoy en día en Active Target o en el propio Ghost 360, cuando apreciamos una parte del fondo que brilla más, indica que es una zona más dura, con el fondo rocoso. Y en este caso, obviamente, es un fondo rocoso con grandes rocas diseminadas en el lecho del embalse. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, aquí tenemos una ortofoto de satélite en la cual podemos apreciar con el embalse más bajo de nivel, que cuando navegamos y efectuamos los ploteos y sondeos, la zona de rocas que estábamos mencionando. Esta roca gigante corresponde a la roca inmensa que veremos a continuación en la grabación de ploteo. Y como hemos mencionado, aquí estamos observando una grabación del ploteo en SideScan de la zona rocosa que hemos visto en la ortofoto, correspondiendo esta roca gigante a la roca que hemos dicho en la ortofoto. Volviendo a los pantallazos, en este apreciamos en la parte derecha del SideScan 2 árboles, y en ambos hay peces ubicados. Precisamente en la zona ampliada vemos un pez suspendido que está dentro del árbol tumbado en el fondo y que dicho árbol se eleva en la columna de agua. Y así, pantallazo tras pantallazo, vamos poniendo ejemplos prácticos para que sigáis entendiendo qué es lo que visualizamos en pantalla. En este pantallazo, en la parte izquierda, tenemos árboles tumbados en el fondo del embalse y apreciamos en la parte oscura ramas que salen del fondo y suben por la columna de agua. Y retomando el concepto de que a fondos duros o rocosos corresponde una parte del display más brillante y que a zonas o objetos oscuros corresponde con partes o objetos blandos o sedimentos tipo fondo o terreno arcilloso, en este pantallazo podemos efectuar una diferenciación de dureza de los materiales del fondo, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha de esta vista SideScan. Obviamente, y como ya hemos mencionado, las zonas oscuras, en este caso marcadas, corresponden al fondo del embalse más blando o con material tipo fango o lodo, así como las zonas más brillantes corresponden con un fondo más duro o lecho más compacto. Y como no todo el mundo entiende qué está visualizando en el display de su dispositivo sonda en este tipo de vista lateral o SideScan, en este pantallazo podemos apreciar una pequeña récula o arroyo en la parte izquierda del mismo, sabiendo que estamos efectuando un ploteo de vista lateral de hasta 25 metros a cada lado y que la récula va en la parte izquierda desde aproximadamente 20 metros hasta justo debajo del barco. Por otro lado, también podemos resaltar o añadir en este pantallazo que la zona oscura de la parte izquierda se debe justamente a que el transductor ha salido fuera de rango o fuera del agua, correspondiendo la misma orilla del embalse donde empieza o comienza a crearse ese tipo de brillo. Justo ahí es donde se empieza a inundar, empieza el agua. Y para que quede muy claro lo que hemos explicado, volvemos a ampliar la grabación de ploteo sabiendo que estamos haciendo un ploteo a 25 metros a cada lado. La parte derecha en este caso la desechamos y explicamos fundamentalmente la parte izquierda de la embarcación, sabiendo que la parte brillante en este caso corresponde a la orilla, todo lo que está inundado por agua, y la parte oscura es la parte de la orilla seca, donde andaríamos si estuviéramos haciendo una pesca en esta zona desde orilla. Y llegando ya a lo que hemos considerado que es una pequeña récula o arroyo, podemos ver como el fondo de récula está a unos 20 metros a la izquierda de la embarcación y la récula continúa incluso hasta debajo mismo del barco. Y como consideramos que las ortofotos son muy clarificadoras de lo que hemos ploteado, aquí viene otra vez la récula que hemos mencionado y hemos visto en el ploteo SideScan a 25 metros, quedando perfectamente definida la zona que hemos mencionado como récula o pequeño arroyo. Y hemos llegado a uno de esos pantallazos que obviamente nos dice que este tipo de vista nos arroja una cantidad brutal de información. Si nos fijamos al detalle en el mismo y lo desglosamos parte por parte, nos daremos cuenta de que efectivamente la información que es capaz de abarcar el SideScan puede incluso llegar a sobrepasarnos. Para comprender qué estamos viendo en este pantallazo
comenzando por la parte izquierda, vemos como hay unas grietas rocosas y un cambio de profundidad que nos llevan a la poza o parte más profunda correspondiente al cauce principal del embalse, sabiendo que la parte más cercana a la embarcación es el fondo, que corresponde a unos 6,8 metros. Por otro lado, en la parte derecha de la vista, vemos una cobertura o un árbol tumbado, sumergido, con peces ubicados alrededor y dentro de la misma. Esos pequeños puntos que se aprecian en las ramas son peces, unos un poco más grandes y otro un poco más pequeños. Y el truco que obviamente hay que emplear para apreciar con más detalle lo ploteado es pinchar en pantalla, si esta es táctil, para así desplazar el cursor hasta donde nos parece interesante y así poder ampliar lo ploteado, obteniendo de esta manera un zoom de pantalla clarificador que al mismo tiempo nos puede servir para crear un waypoint o punto de interés y así poder guardarlo para en un futuro poder llegar e ir a tiro hecho. En este caso, el cursor está a 9,9 metros en la parte derecha del barco, así como destacan en la cobertura unos puntos brillantes que son peces. Los más alargados corresponden a peces de mayor calidad y los puntos más pequeños son ejemplares, obviamente, más normales. Y en este pantallazo al que hemos llegado puede que sea, junto con el anterior, uno de los pantallazos más clarificadores de cómo funciona y hay que interpretar la vista side-scan. En este caso, estamos haciendo un ploteo o sondeo lateral de 30 metros a cada lado, teniendo en total, en el display o pantalla, hasta 60 metros de información. 30, obviamente, de la parte izquierda y otros 30 de la parte derecha de la embarcación. Y vemos como en la parte izquierda aparece a unos 20 metros de distancia y obviamente otra vez matizamos de distancia lateral, que no de profundidad, aparece un muro o construcción antrópica que vemos que es una obra de tipo lineal. Por el contrario, en la parte derecha observamos unas grietas y caídas hacia el cauce principal del embalse y una roca muy característica y la proyección de la sombra que crea la mencionada roca al haber sido enfocada por el transductor, que no deja de ser un haz de energía, como pudiera ser una linterna, que al enfocar un objeto, como la mencionada roca, veríamos la misma y la proyección de la sombra al impactar el haz de luz en dicho objeto. Y como nos encanta mostrar imágenes clarificadoras y que sirvan de ejemplo práctico de que lo ploteado corresponde con la realidad, en esta ortofoto podemos observar la estructura antrópica a la que nos hemos referido, así como la zona de grietas y cauce principal, junto con la roca característica cercana al mencionado cauce. Además, incorporamos la grabación de ploteo de la zona, apareciendo la construcción antrópica lineal en la parte izquierda, así como incluso algún pez cercano a ese muro, que está a unos 20 metros a la izquierda de la embarcación, y siendo esos puntos brillantes que destacan en la mencionada zona los peces. Y otra vez, en la parte derecha, aparece la roca característica cercana a la poza y cauce principal, ubicada aproximadamente a 15 metros a la derecha de la embarcación. Otro truco o consejo importante para el side scan es la distancia de ploteo que marcamos para que aparezca en pantalla. En primer lugar, mencionar que para ver peces el rango de ploteo lateral que solemos emplear va de 10 a 30 metros a cada lado del side scan. Por aquello de que en el escalado la representación de los peces en pantalla será la más o menos adecuada para poder apreciarlos. Por otro lado, a partir de 30 metros o más, incluso llegando hasta los 100, a cada lado, en la vista lateral, será perfecta para ver estructura y cobertura, así como para entender el relieve del fondo de la zona ploteada. También incorporamos otro truco más que viene muy bien de forma general, que suele ser el triplicar o multiplicar por 4, por 5 o incluso por 6 la profundidad de la zona para así obtener una imagen en pantalla representativa de la zona ploteada. Siendo, por ejemplo, la profundidad de la zona de 5 metros, pues si multiplicamos por 6, obviamente un ploteo de 30 metros a cada lado
en la vista Side Scan nos proporcionará una visión bastante decente del relieve y objetivos de la zona. Aunque es cierto que esta regla tiene ciertas excepciones, porque según el tipo de pendiente o inclinación del lugar y la cantidad de obstáculos, coberturas y demás existentes en la zona, nos sucederá que, como se suele decir, los árboles no nos dejan ver el bosque. Analizando este pantallazo, podemos apreciar el relieve del fondo del embalse perfectamente bien, ya que tenemos una distancia de ploteo de 50 metros a cada lado, siendo la distancia total de ploteo de 100 metros. Por ello, entendemos el relieve de la zona destacando en la parte derecha del side scan o del barco, a unos 20 metros del mismo, una divisoria o una cresta que hemos resaltado en color blanco. Siguiendo con el consejo de la distancia adecuada de ploteo para ver peces en el side scan, y como hemos mencionado que esta será de entre 10 y 30 metros, en este pantallazo podemos apreciar que hemos ploteado a 25 metros a cada lado. Y en la parte derecha, justo donde hemos ampliado para poder diferenciar y destacar la estructura o esqueleto de un árbol con diferentes puntos brillantes que obviamente corresponden a peces. Los puntos que son más grandes son peces de mucha calidad y los pequeños puntos corresponden a ejemplares alrededor de 1 kilo, obviamente de black bass. Y para continuar desglosando el tipo de imágenes que nos aparecerán en nuestros ploteos por los embalses, en este pantallazo podemos apreciar en la parte izquierda y diferenciado en color blanco el cauce de la mencionada zona. Y señoras y señores, justo hemos llegado a uno de esos pantallazos que nos encanta encontrarnos en el agua. Esto es una zona con gran cantidad de árboles tumbados, que se aprecian en la parte izquierda del side scan. En estos árboles tumbados, con un poco de suerte y pericia, podremos sacar algún taponito, ya que es la típica zona que les encanta apostarse a los depredadores. Bueno, y si nos ponemos a hablar de parámetros, justamente en estas sondas de última generación de Lowrance, como son la HDS Life, la Carbon o la Elite FS, pues mencionar que a nosotros nos gusta usar la paleta número 10, ya que es la que, según nuestro punto de vista o criterio, nos facilita observar los diferentes objetivos. Como vemos en este pantallazo, los parámetros que empleamos son parámetros de fábrica, en automático y jugando con rangos de entre automático -10 y automático +10. En este caso concreto, estamos en automático a -2 y podemos bajar incluso a automático -6 en este tipo de embalses que solemos plotear nosotros para así diferenciar mejor los objetivos más interesantes. Un truco muy bueno con el contraste es ir jugando con los valores del mismo para así, por ejemplo, en esta grabación de ploteo, en la que se aprecia el fondo y el relieve del mismo perfectamente bien en automático -2, podemos incluso bajarlo en automático -6 y así vemos cómo disminuye el brillo de pantalla y podemos diferenciar aún mejor los árboles tumbados y demás objetivos significativos que apreciamos en los mismos. Por ejemplo, cuando estamos buscando fondos duros o rocosos, porque sabemos que allí pueden estar los peces posicionados, nos gusta subir el valor de contraste para que así parezca incluso más brillante, al igual que los posibles peces, estructura y cobertura, encontrando el nivel más adecuado según condiciones y demás. Pero como ya hemos dicho, por lo general, en estos embalses, valores automáticos o automáticos incluso negativo serán los que nos ayudarán a diferenciar mejor entre roca o fondo duro, que corresponde a algo más brillante, peces, estructura y cobertura. O fondos blandos o sedimento, que corresponde a fondo más oscuro o menos brillante. Recordando que los peces suelen aparecer como puntos y formas alargadas con cierto brillo. Y según el tamaño y disposición y tras horas de experiencia, aprenderemos a diferenciar bolas de mini talla o bancos de alburnos, pequeños peces, incluso black bass metidos en coberturas, algunos lucios o incluso carpas y demás. Y sin más, compañeros, de verdad me despido esperando que este vídeo haya sido de vuestro agrado, de utilidad y muy ilustrativo de cómo funciona esta vista side scan. Un saludo y nos vemos en el agua.